Dios les bendiga en esta tarde de viernes. Dios les bendiga a toda la iglesia Senda de Justicia, a todos los que nos van a sintonizar por medio de esta página de Facebook. Esta tarde, día viernes, un día más que el Señor nos ha regalado, un día más de bendición que Dios nos ha dado para poder disfrutarlo. Amén. En esta tarde, mis disculpas, estamos un poco tarde ya con la hora que normalmente nosotros transmitimos, pero venimos de trabajar, los tráficos ya comienzan a normalizarse las cosas y eso nos alegra, ¿Para qué era para decir tráfico? Sí, nos alegra ver que ya todo está normalizándose y esperamos que usted que está ahí viéndonos, que nos va a ver, usted que va a ver, que le van a compartir este video, que va a ver este video después que lo hayamos terminado la transmisión. Señor le bendiga, lo cuide mucho, lo guarde, lo proteja a su familia ahí donde está. Démosle gracias al Señor porque nos mantiene vivos, nos mantiene con salud, y si estamos enfermos, pues sabemos que Dios es el doctor de doctores y que Él nos va a poder sanar. Amén. En esta tarde yo me siento contento, estamos transmitiendo desde la iglesia, se vino mi familia conmigo, estamos transmitiendo acá y mi hija Litsi quiere saludar a los jóvenes, quiere saludar a la iglesia y quiere este servicio. Señor les bendiga en esta hora, mi hija Litsi, con ustedes. El Señor me lo bendiga y hablando con ustedes sobre el internet, y quiero cantar una alabanza en nombre de Santo Jesús. Santo Jesús, santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás? Santo Jesús, santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás? Permíteme levantar mis manos, permíteme decirte lo mucho que te amo, permíteme cantarte y postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás? Permíteme adorarte y levantar mis manos, permíteme decirte lo mucho que te amo, permíteme cantarte y postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Que el Señor me bendiga. Aleluya, amén. Estamos agradecidos, amén, que ya la familia ya está con nosotros, amén, que ya está llegando a la iglesia, amén, ya que ese es el propósito, amén, de que las iglesias, la familia cristiana vuelva a la iglesia, a la casa de Dios, amén. También quisiera saludar a toda la iglesia y a todos los hermanos que nos están viendo, a los amigos que nos van a ver. Y así en esta tarde yo quiero invitarle a que vayamos al libro de Mateo. Traeremos una pequeña enseñanza en el libro de Mateo, capítulo 14, del versículo 22 al 33. Vamos a dar una pequeña enseñanza acerca de la fe. Vamos a aprender algo en esta tarde de que el Señor solo dice que tengamos poca fe, hombres de poca
fe, son los que el Señor está necesitando, que tengan un poquito. No estoy hablando del sentido de que la fe sea baja, no. Estamos hablando de que gente que tenga un pequeño, un pedacito, un poquito de fe, es lo que Dios necesita para que Él poder moverse y poder hacer cosas grandes. Con alguien que tenga un poquito de fe es suficiente para que el Señor empiece a trabajar. Así voy a leer la palabra honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mateo 14, el 22 al 33. Y dice la palabra: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Acompáñenme usted ahí, si puede, donde está en su lugar, a orar en esta tarde y poner en las manos del Señor esta palabra. Dios y Padre bueno que está en el cielo, te doy la gracia en esta hora, Señor, porque tú eres bueno, grande y maravilloso. Tu misericordia se ha movido sobre nosotros hasta el día de hoy, Padre amado. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Sentimos, Padre, que tú eres nuestro Dios bueno, nuestro Dios grande, Padre amado. Por eso bendecimos tu nombre, porque tú eres el Dios grande, el único, Padre amado, que tiene misericordia sobre los hombres, Padre amado. El único que tiene amor hacia la humanidad, Padre Santo. Gracias, mi Dios, te pedimos en esta hora que nos ayude a poder dar esta clase, Señor, a poder darla, Padre amado, de la mejor manera, que todo aquel que la escuche, mi Dios, pueda seguir una vida diferente, Padre, que pueda entender, Padre amado, que tú solamente necesitas que nos levantemos de donde estamos y tengamos un poco de fe para empezar a caminar, Señor amado. Padre, te bendecimos en esta hora. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Y la palabra, la enseñanza de esta tarde se titula un poco de fe, solamente un poco. Y comienza la historia hablando acerca de que Jesús había estado predicando anteriormente. Si usted lee atrás, dice que fue cuando el Señor alimentó los 5,000, que el Señor estuvo predicando en aquel lugar, en aquel monte, por largas y largas y largas horas, tanto que la gente tenía hambre y que el Señor la alimentó. Pero el Señor multiplicó los panes y los peces, y esa es parte de lo que estaba pasando en ese momento. Pero viene un momento en el cual el Señor Jesucristo quería intimidar con su Padre y le dice: vayan ustedes allá, crucen ustedes, total, ustedes ya saben para dónde vamos nosotros después de acá. Pero el Señor
Jesucristo quería un poco de intimidad. ¿Por qué? Porque hay momentos de la vida del cristiano que está bien adorar a Dios en la multitud, está bien glorificar a Dios en grupo, como iglesia, como todos lo hemos hecho durante mucho tiempo, pero también como cristianos necesitamos un momento de intimidad con nuestro Señor. ¿Para qué? Para poder hablar las cosas íntimas con nuestro Dios. Cosas que no queremos que nadie escuche, sino que simplemente hablarlas con nuestro Dios. ¿Para qué? Para cuando nosotros las hablamos en privado con Dios, nuestro Dios, que es grande en misericordia, nos las cumple y nos las da en público. Las victorias que el Señor Jesucristo tuvo en esta tierra mientras Él caminó, muchas las puso en las manos del Señor en la intimidad. El Señor no anduvo diciendo tantas cosas, simplemente se iba a intimidar con su Padre, a hablar con Él. Pero siempre me llama la atención que aún nuestro Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, teniendo todo el poder de Dios, siempre decía estas palabras: Señor, Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Sabe por qué el Señor Jesucristo siempre ponía que no se haga mi voluntad, sino la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios es para bien mío. La voluntad de Dios es para el bien suyo. Si usted se pone y dice, quiero hacer la voluntad de Dios y no la mía, se niega a usted mismo y comienza a caminar en el Evangelio, negándose a las cosas del mundo, negándose a todo lo que lo saca del camino del Señor y dándose a aquellas cosas que lo atraen, que lo apegan más al camino del Señor. Usted está negándose y está dejando su voluntad por un lado y está empezando a caminar bajo la voluntad de Dios. Y un hombre y una mujer que se someten a la voluntad de Dios, Dios nunca permite que el enemigo lo avergüence. Podrá aparentar, podrá parecer que el enemigo le está ganando la batalla, pero el final de la batalla, Dios le va a dar la victoria a todos aquellos que se someten a su voluntad. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios que nunca ha perdido una batalla y no va a permitir que un hijo de Él, que un representante de Él pierda batallas. ¿Por qué? Porque entonces no sería el Dios que nunca pierde. Él siempre gana. Y aún si en medio de la batalla, si en medio de la guerra cae y el cristiano muere, le es de ganancia. ¿Por qué? Porque cuando un cristiano muere, tiene acceso directo al Padre y va al cielo a un descanso eterno. Qué lindo, ¿verdad? Que en este camino del Señor no hay pérdida. En este camino pareciera que muchas veces la gente se nos mofa y dice que que nosotros perdemos el tiempo, que estamos en cosas que nada que ver, pero el final de nosotros va a ser diferente al final de ellos. La gloria sea para el Señor. Siguiendo con la historia, siguiendo con lo que yo quiero enseñarle en esta noche, dice que después de que el Señor hubo estado en intimidad con el Señor, con su Padre, con nuestro Dios, ya los discípulos habían salido en la barca, ya llevaban buen rato navegando, pero dice la Biblia que cuando ellos iban navegando, las olas comenzaron a llegar y empezaron a mover aquella barca. ¿Qué te quiero decir con esto, amado hermano, amado amigo? Problemas en la vida tú siempre vas a tener. Nadie te puede vender un evangelio y decir, comienza a caminar en el evangelio y para de sufrir. No, ese no es el tipo de evangelio que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Número uno, el Señor Jesucristo tuvo que sufrir en esta tierra. El Señor Jesucristo
tuvo que ser despreciado, desechado por los grandes hombres sabios de esta tierra, las leyes, los reyes, como estas personas que se creían que ellos tenían el poder, que creían que ellos tenían la máxima autoridad sobre esta tierra. Lo despreciaron, lo desecharon, decían qué bueno puede salir de ahí. Ve, el camino del Evangelio que nuestro Señor Jesucristo nos mostró es que no es un camino de rosas, no es un camino bonito, pero el final de nuestro camino, el final es hermoso, porque vamos hacia una gloria eterna. Pues no vamos a ir a una condenación como fueron todos aquellos, como fue Pilatos, aquel hombre que teniendo la autoridad para poder bajar a nuestro Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo le dijo, tú no vas a hacer nada que no sea por orden de mi Padre. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que ellos tenían la autoridad. Pilato le decía a nuestro Señor Jesucristo, sabes que tengo el poder de mandarte a la cruz o de mandarte a la casa. Una palabra dime. Él no tenía ningún poder. El poder se lo había dado Dios. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo que nuestro Señor Jesucristo venía a dar a esta tierra. Muchas veces los hombres se van a mofar de nosotros. Muchos hombres que están encima de nosotros por autoridad van a pensar que ya nos ganaron la batalla, que nos ganaron esa guerra, pero no, el final de nuestra batalla es victoria, porque si somos hijos de Dios, si estamos bajo la voluntad de Dios, siempre vamos a tener victoria. Y dice la palabra que pasaron las horas y dice que como a la tercera vigilia, ya más o menos eran las 3 de la mañana. Ya. A las 3 de la mañana, yo no sé desde qué hora, las olas comenzaron, los problemas comenzaron a llegar a los discípulos. Quizás los discípulos, durante ellos entraron, en el momento que ellos entraron a la barca y empezaron a remar. Yo me imagino a los discípulos por un momento hablando entre ellos, entre los 12 y diciéndose, ¿cómo lo hizo? ¿Y cómo multiplicó esos panes? ¿Y cómo multiplicó esos peces? Es que de verdad estamos con el verdadero Dios y de verdad que con Él no vamos a tener problemas, que si estamos con Él no vamos a tener dificultades. Yo me imagino, yo me hago las películas a veces de qué comentarios podían haber llevado los discípulos cuando ellos iban subiendo en la barca, iban navegando bien tranquilos, no había viento, no había tempestad, que todo estaba bien, como el camino del Evangelio. Muchas veces nosotros pasamos tiempos de paz, tranquilos, no pasa nada, estamos felices y es normal. Porque hay tiempos de paz, hay tiempos de refrigerio en el camino del Señor, hay tiempos de gozo en el cual disfrutamos y gozamos de las maravillas de nuestro Dios. Pero tenemos que saber que tarde o temprano la tempestad se nos puede levantar, los problemas se nos pueden llegar y solo vamos a adorar a Dios cuando tenemos la paz, la tranquilidad y decimos, esto es el Evangelio verdadero, este es el Evangelio que Dios nos ha prometido. ¿Y qué cuando viene el primer problema? ¿Qué cuando viene la primera dificultad en el caminar del Evangelio? ¿Me mintieron? No. Por eso nosotros siempre enseñamos a la gente, esto es gozo, paz, pero también trae tormentas, trae dificultades, trae problemas. Los amigos que antes eran tus grandes amigos, ya una vez entrando al Evangelio, se van a aislar de ti, te van a decir que tú estás equivocado, que tú estás mal. Aún con tu misma familia vas a tener problemas, te van a desechar, pero ¿sabes qué? El trabajo tuyo, el Evangelio, es que tu familia entre. ¿Y cómo tu familia va a entrar al Evangelio? Por tu testimonio, por tu forma de hablar, por tu forma de actuar. Ya no vas a ser el mismo de antes. Si antes eras malcriado, ya no vas a ser malcriado. Si antes robabas, ya no vas a robar. Si antes mentías, ya no vas a andar mintiendo. Si antes dabas, qué sé yo, tantas cosas que los hombres hacíamos antes de conocer el Evangelio, pero nuestro testimonio vino a plasmar y vino a reflejarse para que nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros conocidos, ahora también estén disfrutando del camino del Evangelio.
Porque el llamado de nuestro Señor Jesucristo no fue solamente que creyera yo, no, dice que tengo que creer yo y luego toda mi casa será salva. Mi casa va a creer en Jesucristo. ¿Por medio de quién? Por medio de mi testimonio. Si tú, amigo, si tú, hermano que estás ahí, eres el primero en tu familia que se ha convertido, lucha, pelea esta batalla, vete hasta el fondo, no desmayes, no, sigue. ¿Por qué? Porque al final vas a ver la victoria. Tu victoria va a ser ver a tus hijos rendidos a los pies del Evangelio. Tu victoria va a ser ver a tus padres sirviéndole al Señor. Tu victoria va a ser ver a tus demás familiares, a tus amigos, aquellos que más tú quieres, sirviéndole a Dios. Esa va a ser tu victoria. Pero ¿qué es lo que tú necesitas? Necesitas un poquito de fe, un poco de fe, algo pequeñito. Dice que si tuviéramos la fe como el grano de mostaza, y el grano de mostaza es pequeñito, casi invisible, algo sencillo, difícil de ver, pero el Señor dice, si tuvieras por lo menos ese poquito, grandes cosas se lograrían. Y vemos acá que cuando ya eran más o menos las 3 de la madrugada, porque dice que era ya por ahí por la tercera vigilia, o sea, ya era la última, o sea, estamos hablando de que la primera es de 6 a 9, la segunda de 9 a 12 y la tercera de 12 a 3, y más o menos por ahí andaba, entre las 12 y las 3 de la mañana. Pero ya era una hora que oscuro, que imagínense usted meterse a una barca, meterse a un mar, y yo me recuerdo, yo cuando vine a este país yo pasé por una tempestad grande, algo difícil, algo que nunca se me olvida en mi vida, ver cómo esas olas levantan esas lanchitas pequeñas. Yo me imagino los discípulos siendo hombres pescadores, siendo hombres de experiencia, ya ellos habían quizás visto eso, pero tuvieron miedo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que no importa los años, no importa la experiencia que usted tenga del Evangelio, cuando las olas se levantan, siempre llega el temor. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra naturaleza como hombres, como seres humanos. Sentimos miedo, sentimos temor, sentimos a veces que no vamos a poder librarla, pero que se nos olvida que nuestro Señor Jesucristo está de nuestro lado. No se nos olvide, que nunca se nos olvide, que nunca se nos salga de la mente, tenemos a Cristo con nosotros, que aunque no lo vemos, pero lo podemos sentir, que aunque no lo veamos, sabemos que clamamos a nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo responde. Sabemos que clamamos a Él y Él nos atiende. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre bueno, un Padre que está atento a la voz de sus hijos, que nunca va a permitir que sus hijos pasen calamidad ni necesidad, que siempre va a estar listo para darnos nuestra bendición diaria. Y dice que cuando ellos ya iban, estaba lo más duro de las olas y esto estaba bien difícil la situación. Vieron ellos que alguien venía, y era Jesucristo que venía caminando hacia ellos. Mira lo hermoso, lo que les estoy explicando. En medio de los problemas, en medio de las dificultades, sabemos que tenemos a un Dios que nos responde, que siempre está con nosotros. La tempestad estaba, lo difícil estaba, estos hombres ya estaban temerosos que podían morir en medio de la tempestad. Pero mira lo hermoso, el Señor sabía a qué hora y en qué momento iba a aparecer. Y dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesucristo iba hacia ellos, ellos tuvieron temor y dijeron: fantasma. Óigame, cristianos que todavía creen en fantasma, que aún estando en el Evangelio creen que debe de llegar el fantasma y jalarlo, el susto, qué sé yo. La gente se inventa tantas cosas para atemorizar a los demás, pero ellos al parecer todavía, aún andando con el maestro, pensaban o creían en los fantasmas, porque se atemorizaron y dijeron: un fantasma. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Que les dijo el Señor: nada que ver, soy yo. Y vino alguien
que me llama la atención, porque este personaje, este hombre, siempre estuvo preciso y atento a hacer las cosas de una manera que siempre él era el primero que caminaba. Era Pedro. Pedro le dice: Señor, tú, oiga, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti. Esto a mí me llama la atención. ¿Sabe por qué? Porque a veces tenemos que preguntarle al Señor: Señor, ¿estás tú conmigo? Señor, vas caminando a la par mía. Señor, vamos juntos. Y si vamos juntos, hazme que yo camine o que yo haga tal cosa para poder ver si en verdad vamos juntos. Y sabe la respuesta de Jesús: ven, ven, camina hacia mí, llega hacia mí. Y aquel hombre, ni corto ni perezoso, empezó a salirse de la barca, empezó a caminar en el agua. Pero cuando Pedro miró la tempestad, miró las dificultades que había, se turbó. Se turbó. Tuvo un pequeño error Pedro. El error fue dejar de ver al maestro y ver las dificultades. Como cristiano, nunca tenemos que dejar de ver al maestro, siempre ver al blanco perfecto que es Cristo. No podemos ver, no nos podemos hacer como que nada está pasando, no tenemos problemas, no existe el coronavirus, no existe todas estas enfermedades, y hacernos que como si no existe, como si pensando que no existen, no están. Claro, la tempestad está, las dificultades están, pero nuestra mirada siempre puesta en Cristo, siempre puesta en nuestro Maestro. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a caminar como Pedro lo empezó a hacer, y al no ver las dificultades como lo hizo Pedro, vamos a llegar hasta el final. Vamos a pasar y vamos a llegar a la meta, que es un día estar juntamente con Él. ¿Por qué? Porque Él lo prometió y Él dijo que donde Él estaba, nosotros íbamos a estar con Él. Y algo que me encanta a mí de nuestro Señor Jesucristo, mire, es que nuestro Señor Jesucristo es grande en amor y grande en misericordia. Dice que cuando Pedro cae al agua y empieza a decir: sálvame, Señor, Señor, me hundo, ayúdame. ¿Sabe qué le dijo el Señor? Le extendió la mano, lo sacó de la tempestad. Me imagino que quizás, la Biblia no lo dice, pero me imagino que lo cargó hacia la barca nuevamente, al lugar de refugio, al lugar donde Pedro iba a estar salvo. Y sabe qué lindo, qué hermoso nuestro Señor Jesucristo, que Él nos respondió como responden muchas personas: usted está en ese problema porque usted anda en pecado, usted está en problemado porque algo malo ha hecho. No, ¿sabe qué le dijo el Señor? Te faltó la fe, hombre de poca fe. Pero la gente lo toma, esta palabra, cuando el Señor Jesucristo le dice hombre de poca fe, como diciéndole: te faltó fe. No, ¿sabe con qué manera nuestro Señor Jesucristo lo dijo? Ay, mi niño, te falta escuela todavía, te falta ver muchas cosas todavía, pero ¿sabes qué? Me gusta que con ese poquito de fe que tú tienes te mueves. ¿Por qué? Porque Pedro fue el que dijo: tú eres el Hijo de Dios viviente. Pedro fue el que cuando el maestro lo llevaron crucificado, aún cuando mucha gente critica a Pedro porque le dijo el Señor hombre de poca fe, pero no lo dijo en la manera como muchos lo creen, en una forma de regaño, sino que lo dijo hombre de poca fe. Como todavía no has aprendido mucho, pero vas por el buen camino, porque tú por lo menos te decidiste salir de la barca y empezar a caminar. Los otros 11 se quedaron en la barca. ¿Y qué es mejor? ¿Quedarse en la barca y hundirse o empezar a caminar y ver a nuestro maestro? Yo pienso
que es mejor caminar hacia nuestro Maestro y no quedarnos en el lugar donde estamos hundiéndonos. Las iglesias pronto se van a abrir. Ya muchas iglesias están empezando a abrir. El llamado es para toda la congregación, no solo para Senda de Justicia, sino para todas las congregaciones. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Te vas a quedar en la casa como muchos lo van a hacer, o te vas a ir donde está el Maestro? Tú decides. Te quedas en tu casa, piensas que estás en un lugar seguro, piensas que no hay ningún problema, que estando ahí tú estás en tu área de confort, o comienzas a caminar, aunque sea paso a paso, viendo al Maestro. ¿Para qué? Para que el Maestro te reciba. Y si llegas a caer en medio de eso, el Señor va a extender su mano y te va a levantar y te va a decir: yo estoy contigo, yo no te voy a dejar hundir. Si tú agarras camino hacia la casa de Dios, Dios no te va a dejar perecer. Dios no va a permitir que te pase algo estando en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque en la casa del Señor es el lugar donde tú vas a encontrar paz. Es el lugar donde tú vas a encontrar armonía, el lugar donde tú vas a adorar a Dios y no te vas a hacer más que estar limpio, buscando de la presencia de Dios. En la casa de Dios toda enfermedad se va. En la casa de Dios tenemos tranquilidad y paz en medio de la tormenta. Cuando llegamos a la casa de Dios a adorar a nuestro Señor como hermanos, nos olvidamos por un momento. Nos olvidamos por un par de horas lo que está pasando. ¿Por qué? Porque entramos en comunión con nuestro Señor. Para ir terminando, el Señor le dice: Pedro, te faltó fe, hijo, pero ¿sabes qué? Me gusta. Yo no te voy a regañar porque te hundiste. ¿Por qué? Porque así hay muchos malos líderes que miran la pequeño desliz de alguien y ya lo están criticando. Muchos hermanos que no pueden ver el desliz de alguien porque ya lo están terminando. ¿Y sabe qué? El Señor no lo hace. El Señor nos dice: te faltó fe, pero ¿sabes qué? Yo te extiendo mi mano y sigamos adelante, sigamos caminando, sigamos en esto. Y sabe lo último para ir terminando, que cuando Pedro y el Señor Jesucristo entran a la barca, los vientos se calmaron, la tempestad se acabó, porque había llegado al lugar el que domina, el que manda los vientos y la mar, aquel que le pone el límite al mar, aquel que le dice a los vientos a qué horas moverse, aquel que le dice a la lluvia a qué horas cae y a qué horas para. Ese había llegado a la barca a poder poner paz, a poner orden, y el Señor lo hizo y la tempestad se calmó. El último dice en la 33: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted empieza a caminar, empieza del Evangelio, usted empieza con todas las fuerzas. Pero ¿qué es lo que pasa? A medio caminar comienzan las luchas, comienzan las pruebas. ¿Y cuándo es que usted va a conocer que tiene un Dios de victoria? Cuando las luchas y cuando las pruebas llegan a su vida y usted llega y tiene la paz y la tranquilidad. Cuando tiene una victoria, entonces usted reconoce que usted sirve al único, al Hijo del Dios viviente. El Señor le bendiga en esta hora. Dios me los guarde, Dios me los cuide. Antes de despedirme, mi esposa los quiere saludar a toda la iglesia también. El Señor les bendiga a todos y regresaremos para poder darnos la despedida. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Me siento muy contenta de estar nuevamente aquí en la casa de Dios. Es para mí un privilegio, hermanos, saludarlos a todas las hermanas Lirio de los Valles. Primeramente Dios, pronto vamos a regresar con esos cultos preciosos que teníamos.
Y hermanos, pues aquí con mi esposo, mis hijas, queremos decirle, hermanos, que nosotros estamos aquí creyendo en Dios, creyendo que tenemos un Dios todopoderoso y que pues estamos en ese lugar es porque Él así lo quiere. Vamos a dejar que mi esposo termine con este servicio. Voy a pedir a mis hijas que pasen para que así lo despidamos todas. Natalie también quiere saludarlo y Juliet también. Yo estoy muy contenta por estar aquí porque Dios me dio este privilegio y quiero decirte que respetamos todos los hermanos y hermanas y todos los jóvenes. Amén, hermano. Así en esta hora vamos a orar para dar por despedido este servicio. Ojalá el video, compártalo con sus amigos, compártalo con todo, amén. Llévelo hasta, evangelice de esa manera, amén, compartiendo los videos. Así vamos a orar en esta hora para dar por despedido el servicio, amén. Dios y Padre bueno que está en el cielo, te damos gracia, gloria y honra a ti, mi Dios santo, porque tú eres bueno, Señor. Hasta aquí nos has mantenido, Señor amado, siempre has estado con nosotros. Gracias, Señor, por la bendición que le das a tu iglesia, senda de justicia, Padre amado. En el nombre de Jesús, glorificamos y exaltamos tu nombre. Padre, te damos gracias, Señor. Te pedimos, Señor amado, por todos aquellos que están pasando dificultades, aquellos que están pasando necesidades, Padre Santo Dios. Te pedimos a ti, Señor, que nos ayude, Señor amado, ayuda a aquella familia que está, Padre amado, enferma, Señor amado, que sea tú dándole la sanidad, Padre bendito Dios. Aquellos, Padre amado, que no están trabajando, Señor amado, que pronto, Padre amado, se abrirán los lugares de trabajo para ellos, Padre. Pero tu bendición siempre estará con ellos, mi Dios amado. En el nombre de Jesús, Padre amado, te damos la gloria, te damos la honra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti